Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí un día más en este maravilloso curso de estudio del curso de milagros. Quiero dar muchas gracias especialmente a Félix, a Chisca, a Rosa María, a Rosé y a Nanda por vuestras preguntas que son muy interesantes y con este vídeo de hoy daremos por finalizado el primer capítulo de, del significado de los milagros. Hola Félix, hola Nanda, bienvenidos. Muy bien. Vamos a empezar con esta sesión de preguntas. Voy a respetar el orden de preguntas que se me hicieron, así de primero hasta el último. Y vamos a empezar con Félix, que me hizo preguntas muy interesantes y vamos a plantearlas, ¿de acuerdo? Me escribe y me dice, hola Alfonso, te pongo mis preguntas, lección uno. Según el curso, tengo derecho a los milagros. ¿Puedo, por ejemplo, pedir el milagro de sanación de la mente o la paz en la mente para todos los alumnos del curso? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que elevar verticalmente la petición a Jesús, al Espíritu Santo? Bueno, hay que entender una cosa muy importante, ¿de acuerdo? Que todos somos uno, no hay una separación desde el Espíritu. Cuando hablemos del Espíritu Santo estamos hablando de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de Jesús hablamos de la filiación, pero todo es una unidad con la fuente, ¿de acuerdo? Tenéis que plantearos que cuando hablemos del Espíritu Santo es nuestra parte de la mente que está conectada con la fuente. Y es importante entender esto, no es un ser externo, ¿de acuerdo? Ah, bueno, pues por supuesto, y vamos a leer un par de cosas para que nos quede un poco más aclarada la respuesta. Muy bien. Ah, referente a lo que Félix me plantea, ¿de acuerdo? Aquí en la expiación y los milagros, en el punto uno, en el apartado 2, nos dice claro que cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En el 7 de este mismo punto dice, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. Y otra cosa que quiero hacer referencia es el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Bueno, eso es importante, ¿no? Y luego acaba diciendo, la naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. O sea, está claro que cuando tú haces como preguntas aquí, ¿puedo, por ejemplo, pedir milagro de sanación de la mente y paz en la mente para todos los alumnos del curso? Por supuesto, puedes. Pero la última instancia de concederlo está, diríamos, en la parte de Jesús. No como persona. Tenéis que tener a Jesús como lo que representa, como amor. ¿Por qué? Porque esa tercera persona va a tener a su disposición el poder perdonar también, porque tú con tu perdón no solo te estás bendiciendo y te estás perdonando a ti, sino que estás abriéndole la posibilidad a esa tercera persona a que ella haga exactamente lo mismo. Pones en su espíritu, en su mente conectada con la fuente, esa posibilidad. Luego dependerá de esa persona que ella también se perdone y se perdone a sí mismo. Por supuesto que la energía de amor hará todo lo posible a través del Espíritu Santo para que él tenga esa oportunidad. ¿De acuerdo? Pero hemos de tener, hemos de tener muy claro que cada uno es individual su perdón, perdonar sus situaciones y perdonar a los demás. Pero ese perdonar a los demás no es automático.
tiene que participar la otra persona en ello, ¿de acuerdo? Esto responde a la pregunta que me ha hecho Félix. Vuelvo a insistir a todos los que vengáis. Hola Rosa María, bienvenida. Os insisto que si no entendéis algo o no acabáis de tener claro lo que yo os estoy planteando, volverme a preguntar, que hoy estaré muy pendiente de los comentarios para aclarar a lo mejor más situaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que elevar verticalmente la posición a Jesús o al Espíritu Santo? Siempre se tiene que hacer en el ahora, porque es donde está el Espíritu Santo, o sea, donde está nuestra mente conectada con el Espíritu, ¿de acuerdo? Yo no puedo hacer un perdón desde el ego, porque el ego estará o pensando en el pasado o pensando en unas ilusiones de futuro. A lo mejor está intentando de alguna manera recibir un rédito, conseguir algo para interés propio. Y ya no es, no es desde el espíritu, no es desde el corazón. Por eso siempre hay que hacerlo desde el corazón, con sinceridad y en el ahora. ¿De acuerdo? Sin la participación del ego, porque el ego, el perdón puede ser que no sea sincero, no sea del interior, desde el corazón, ¿no? Por eso es importante hacerlo desde el Espíritu Santo. Y no hablo del Espíritu Santo una persona separada de nosotros. No, no, somos nosotros mismos, nuestra parte de mente que está conectada con la fuente. Y desde el Espíritu Santo, que somos nosotros mismos, hacemos ese perdón, ¿de acuerdo? Nos dice más, dice cuándo y cómo surge el estado mental milagroso. Pues exactamente el estado mental milagroso sucede cuando tú tomas conciencia de esto, cuando tú te das cuenta de que hay una parte de ti que está conectada con la fuente y que puede obrar milagros, ¿de acuerdo? Esa es la parte que está conectada en el ahora, y surge el estado mental cuando tomas conciencia de eso, cuando te das cuenta de eso, ¿de acuerdo? Cuando tú eres consciente y te das cuenta y dices, vale, tengo que darme cuenta, tengo que entender mis creencias, tengo que entender mis emociones, tengo que ver mis pensamientos. Estás poniendo tu atención a tu estado mental. Y cuando pones tu atención a tu estado mental, lo haces desde el espíritu, porque, como os he dicho antes, el espíritu puede observar el estado mental. Eso quiere decir que no somos la mente, que no somos ese ego, porque el espíritu lo puede observar lo que está pensando el ego, ¿de acuerdo? Pues ya no es ego. Eso es importante también entenderlo, ¿no? El curso dice, nadie viene al Padre sino por mí. No existen otros caminos de llegar a Dios que a través de Jesús. Esto hace referencia a la afiliación como único ser. ¿Qué pasa con los que no creen en Jesús? ¿Los milagros no emanan de la conciencia aunque se experimentan en ella? Bueno, vamos a entender a Jesús no como una entidad física. Vamos a entender a Jesús como lo que representa. ¿Qué representa? Representa amor, ¿de acuerdo? Eh, Dice, como dices aquí, preguntas muy interesantes, dice, ¿qué pasa con los que no creen de Jesús? O antes dices, no existen otros caminos para llegar a Dios que a través de Jesús. Por supuesto, hay muchos caminos para llegar a la fuente, para llegar a Dios. Muchos caminos, muchos maestros, muchos libros, muchas culturas que se pueden llegar de diferentes maneras, ¿vale? Pero todas tienen la misma finalidad, que es lo que representa Jesús, lo que puede representar Buda, lo que puede representar otras filosofías, que es el amor. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que ver esta visión desde el punto de amor. ¿De acuerdo? Cuando yo habla de a través de Jesús, está hablando a través del amor, no de Jesús como persona física. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque de hecho son energías, son espíritus. Ya no es, en el caso de Jesús, Jesús es el espíritu y el Cristo es el alma, ¿no? Es Jesucristo. Jesús es el personaje en nuestra vida real. Y el Cristo viene a ser pues esa alma, ¿no? Por supuesto que puede haber muchos caminos, pero como el libro, y lo veremos más adelante, nos dice que a través del libro este camino se puede acortar. Yo puedo llegar a Dios mediante la meditación, mediante diferentes formas, pero mi camino puede ser muy largo, puede tardar años.
Y si no tuviese los medios, hasta que me diere cuenta, me pueden pasar vidas y muchos miles de años, ¿no? El libro nos dice que a través del libro esto lo podemos acortar, lo podemos conseguir si queremos en un año, ¿de acuerdo? Pero tiene su trabajo, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa con los que no creen en Jesús? Bueno, pues esto ya te he contestado. No estamos hablando de Jesús, como he dicho, como persona, como entidad, sino estamos hablando como lo que representa, ¿de acuerdo? Que es el amor, ¿no? Los milagros no emanan de la conciencia, aunque se experimentan de ella. Los milagros, vamos a ver, los milagros emanan de la conciencia, se experimentan en ella. Uh, los milagros los obra el ser aquí, físicamente, ¿de acuerdo? Eso hay que entenderlo también. O sea, no son necesarios los milagros una vez ya estamos en la expiación, ya hemos superado, ya sabemos quiénes somos, ya hemos llegado a nuestro origen, porque son medios que tenemos para llegar a donde queremos llegar, a llegar a la fuente, ¿no? A la imagen y semejanza de la fuente, ¿no? ¿De dónde emanan los milagros de Jesús, del Espíritu Santo directamente? Volvemos a lo mismo, ¿no? Todo es uno, ¿de acuerdo? Los milagros emanan en el plano físico desde el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Emanan del Espíritu Santo, que es el que está conectado con la fuente. Jesús viene a ser lo que sería un ser superior, el que representa la expiación, el que representa el amor en sí, el que hizo el cambio en las mentes para que todos pudiéramos acceder a esta percepción, a esta expansión de amor, ¿no? Bueno, sigo. Vuelvo a insistir. Si no acabo de aclarar, por favor, seguir escribiendo, que yo voy a intentar aclarar lo mejor posible. Bienvenido, Robert. Una vez más. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a seguir con lo que Félix nos está diciendo. Muy bien. Yo como hijo puedo pedir el milagro verticalmente, bueno, esto ya hemos dicho, la culpabilidad, miedo, la ira, separación e intención del cuerpo. Bueno, tengo el poder de obrar milagros, que es necesario para hacerlo y pedir milagros. Nos dice el curso que Jesús es el único que puede obrar milagros, porque Él es la expiación y el Hijo de Dios. Puede tener un papel de expiación, pero hay que preguntar a Jesús qué milagros debo llevar a cabo. No tengo claro cómo pedir milagros a Jesús, Espíritu Santo, la mente, ¿cuál es mi papel en la expiación? Bueno, lo que hacemos es, a través del Espíritu Santo, que es nuestra mente conectada, le pedimos, y le pedimos a Jesús también, que nos guíe en ese sentido, que nos diga dónde están nuestros errores para poner amor a esos errores de creencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dudas sobre cosas o tengo miedos y no sé dónde puedo poner amor, y vamos a hablar de milagro, hay acciones donde vamos a poner el amor, donde vamos a cambiar del miedo al amor. Cuando no encontramos, cuando tenemos una nube, hemos de pedir al Espíritu Santo, pedir a Jesús que nos guíe en ese sentido. Él nos mandará la información, el Espíritu Santo, porque hay un registro de información en todos los seres de todas las experiencias que hemos vivido. Y con el tiempo, muchas veces nos olvidamos de ellas, ¿de acuerdo? Y también lo que comentamos el otro día, que las expandimos a diferentes niveles, ¿de acuerdo? Y yo puedo tener miedo y preocuparme del tema del trabajo y pedir al Espíritu Santo que me guíe con este tema, o yo mismo puedo perdonar experiencias en temas económicos, en trabajo, en temas de salud, pero siempre habrá un problema, una creencia base, una creencia que no está dividida en niveles, porque es la madre del problema. Ahí es donde yo tengo que pedir al Espíritu Santo que por favor que me guíe, que me diga dónde está ese problema que no encuentro. Y en cuestión de horas, en cuestión de días, no más de 3 días, nunca más de 3 días, llega la información a tu mente. De repente recuerdas una experiencia y recuerdas una creencia creada con esa experiencia. ¿De acuerdo? Muchas veces también, y eso es importante tenerlo en cuenta,
heredamos información, heredamos las creencias, porque nuestros padres ya la tenían, nuestros abuelos ya las tenían y nuestros bisabuelos también. Siempre es en 4 generaciones, ¿de acuerdo? Y eso viene a la mente, porque viene una situación con nuestros padres que hemos vivido, que él nos dice algo y nos queda grabado en la cabeza. Y esa creencia él la ha heredado de su padre. Y así sucesivamente. En el momento que nosotros la perdonamos, la corregimos, hacemos el milagro de corregirlas, no solo la corregimos en nuestras vidas, sino en las vidas, estén o no estén, de nuestros antepasados, hasta estas 4 generaciones, y en las vidas de nuestros descendientes. Que esto también es muy importante, porque si yo llevo una creencia, la puede heredar mi hijo, pero si yo la corrijo también en mi hijo. Y esto es muy importante entenderlo también. Uh, bueno, el papel dice al final cuál es mi papel en la expiación. Bueno, tu papel en la expiación es obrar milagros, porque la expiación es el conjunto de todos en mente uno. Y aquí ya no hay nada separado, todo es una unidad, todo es la afiliación. ¿De acuerdo? No hacemos distinciones de hermanos mayores, ¿vale? Hablaremos de seres, personas ya con un nivel evolucionado, con una conciencia mucho más elevada, ¿no? Como Jesús, ¿no? Pero en ese caso siguen siendo iguales. Y en la afiliación, en la expiación, todos somos uno. Y todos colaboramos a expander ese amor. ¿Por qué? Porque en el momento que ya nuestra vida está basada y está enfocada en el milagro, y en el milagro, como se explicó en la primera parte del capítulo 1, son actos de amor, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es expandir ese amor para que mucha más gente pueda entrar y pueda darse cuenta de ello, tomar conciencia de ello. Que esto, lo importante de todo esto es que la gente tome conciencia de ello y se dé cuenta. Está despertando mucha gente ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está cambiando su forma de ver, cambiando su mentalidad, ¿no? Hacia una mente recta, hacia una mente basada en el amor, ¿no? Entendiendo que todo lo que se basa en el miedo es erróneo y lo único que hace es reforzar más el miedo. Y cuanto más gente cambia de amo o cambia de filosofía y pasa de alimentar el miedo a alimentar el amor, la expiación lo que hace es enviar todas esas ondas, toda esa energía de amor para que mucha más gente se despierte en eso y tenga más interés y de cada vez más y de cada vez más hasta que se consiga la masa crítica, que eso ya es otra cosa muy interesante, lo de la masa crítica, ¿no? Que no hablaré ahora, pero si queréis buscar por internet, buscáis, creo que se llama la teoría del centésimo mono, muy interesante, ¿no? Que es la masa crítica, cuando se consigue, viene a decir que cuando se consigue una masa crítica suficiente, automáticamente todas las personas ya despiertan a ello, ¿de acuerdo? Y es mucho más fácil, ¿no? Acceder a ese cambio de mente. Bueno, vamos a seguir con Félix. Félix, no sé si he aclarado esta primera parte tuya. Si no la he aclarado, por favor, específicame un poco más y seguiremos tratando el tema. Bueno, Félix nos sigue con comentarios y nos dice: entiendo que según el curso el espíritu está siempre en estado de gracia y en conexión con el creador, pero mi mente está dividida en el ego y en la parte del amor del espíritu. Para corregir mi mente egoica tengo que conectar y pedir a la parte del espíritu que corrija los errores. Sí, esto lo he explicado ahora mismo. Cuando tú haces una sesión de perdón y encuentras que hay una creencia errónea, ¿de acuerdo? Los pasos son los siguientes. Entender la situación, aceptarla y pedirle al Espíritu Santo que la corrija. ¿De acuerdo? Que el Espíritu Santo eres tú mismo, la corriges tú mismo, pero no la corriges desde el ego, la corriges desde la parte espiritual tuya que está conectada con la fuente. Y como hemos explicado antes, esto se opera en nivel vertical, la cambia en el tiempo, porque bueno, como no existe el tiempo, la cambia en el pasado nuestro, el espíritu, como no hay espacio-tiempo, la cambia automáticamente. Y todo cambia. ¿De acuerdo? Luego explicaré un poco esto más porque hay una pregunta muy relacionada con este tema que me parece interesante explicarla a fondo, ¿no? Para entenderla un poco más, ¿no?
Para los chamanes kaunas, el ser está dividido en tres espíritus: yo básico, yo medio y yo superior. Las peticiones correctas se hacen el yo medio, parte consciente, el yo básico, subconsciente. Muy bien, vamos a especificar lo que los chamanes kunas, según explica Félix, dice, ¿no? Espíritu básico, podríamos hablar de nuestra parte espiritual en la materia, ¿de acuerdo? En el mundo actual, ¿no? Nuestra parte espiritual. Nuestro Espíritu Santo sería la parte media y el Espíritu Superior, el yo superior sería el alma, ¿de acuerdo? Uh, la parte, el subconsciente viene a ser la parte de donde corrige el ego, donde corrige el espíritu las creencias, porque las creencias están en el subconsciente, por eso muchas veces no nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Y el subconsciente va por libre, ¿de acuerdo? Porque es la parte de espíritu, ¿de acuerdo? Para poder hacer la corrección, siempre la haré, mi espíritu hará la corrección y se la dará al Espíritu Santo, que sigue siendo el mismo espíritu, mismo, pero el que está conectado con la fuente, ¿de acuerdo? Y aquí dice, para que eleve la petición al yo superior, al Espíritu Santo. El yo superior sería el alma, ¿no? El alma es el que tiene la experiencia, es el que está, ya diríamos que ya está conectado directamente con la fuente, ¿no? O sea, vamos a hablar de espíritu, Espíritu Santo, alma, ¿de acuerdo? El ser superior es el alma. Espíritu para que efectúe la corrección o nos ayude en la petición o plegaria, porque esa es la parte del ser que sabe lo que nos conviene. En el curso de milagros hago yo directamente la petición al Espíritu. Hacer la petición al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Que el Espíritu Santo, el libro le llama Espíritu Santo, pero entender que es nuestra parte de mente que está conectada con la fuente, ¿de acuerdo? Es muy interesante saber que todo lo que se organiza en nuestra vida lo hace el espíritu. Aunque el ego crea que él decide una cosa y la otra y decide y muchas veces se equivoca, la situación que se ha planteado o la situación que se le ha creado, el espíritu ha participado en ella, ¿de acuerdo? Porque él busca que se le reconozca, ¿de acuerdo? Y eso es importante y lo veremos más adelante, ¿no? Porque de alguna manera tenemos situaciones que decimos, con qué casualidad, no hay nada casual, todo está orquestado y todo está trabajado para que sea de esa manera, ¿no? Veo aquí que Nanda me escribe, gracias Félix, veo que lo has entendido. Nanda dice, si nuestro nivel de conciencia es distinto, ¿cómo es que somos iguales? O mejor dicho, ¿en qué somos iguales? Son estados de conciencia. No es que las conciencias sean distintas, son estados de conciencia. ¿Vale? No hay y son estados de conciencia y aquí los vemos distintos porque lo estamos viendo desde un plano material, desde una visión no espiritual y porque estamos en un plano físico. Pasado el estado físico ya no hay niveles, todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en nuestro plano, el material, vamos a hablar de niveles de conciencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que vive en el ego está en un estado de conciencia pues que no, más se puede decir casi nulo, ¿vale? Pero no es diferente, es un estado de conciencia que no tiene actividad, ¿de acuerdo? Y una persona que hace un viaje astral o que puede ver el áurea es porque está en un estado de conciencia no diferente, más conectado con la fuente. El estado de conciencia es lo mismo, luego es la frecuencia. Es como, por ejemplo, uh, una emisora de radio o internet, por ejemplo, ¿no? Yo tengo internet igual que todo el mundo, o una emisora de radio, pero de repente las antenas no están conectando bien, porque hay en el cielo pues una tormenta muy grande y está todo muy espeso y no llegan las ondas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser lo mismo, la conciencia es igual para todos, las antenas son iguales para todos. Lo que pasa, lo importante es la conexión. Si no hay una buena conexión, es porque puede haber algún problema, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante, la sangre. La sangre transporta el oxígeno. Si a mí me falta oxígeno, es porque el conducto de la sangre no está llegando bien. Pero mi conducto en mi sangre es igual que todo el mundo. Lo que pasa es que la mía a lo mejor está lo suficiente sucia, nublada,
que no conecta bien con las células. ¿De acuerdo? Y es por eso, ¿por qué las conciencias son diferentes? No diferentes, perdón, son a diferente nivel, porque hay mucha cosa que limpiar, hay mucha suciedad que limpiar. Y hay que quitar todos esos pensamientos o todos esos eh, creencias erróneas para darle paso libre a la conciencia, para que pueda expandirse más, para que pueda conectarse más con la fuente. No es que sea diferente, no hay conciencias diferentes, todas son iguales. Creo que esto tiene que quedar entendido, no sé si Nanda lo entiendo, y somos iguales porque todos somos, pero que me preguntas, o mejor dicho, ¿en qué somos todos iguales? Todos somos a imagen y semejanza de la fuente, todos somos conciencia y energía de amor divino, ¿de acuerdo? Todos somos exactamente iguales. ¿En qué somos diferentes? En nuestras experiencias de pasado, que son las que configuran nuestro ego, ¿de acuerdo? Cuando tú dejas de pensar, Nanda, yo dejo de pensar, Félix deja de pensar, Roberto deja de pensar, todos los que estamos en el momento dejamos de pensar durante un minuto, nuestra mente es exactamente la misma. La conciencia está sin ningún pensamiento y es exactamente la misma. ¿Qué nos diferencia los unos de los otros? Es el ego, porque el ego está separado y cada uno cree que es diferente, que es un personaje diferente, pero es un pensamiento del ego. El espíritu es todo lo mismo, todos somos iguales. Lógicamente, cada uno luego tiene una memoria de lo vivido, ¿de acuerdo? Y nos hace auténticos en ese sentido. Pero en la esencia, todos somos exactamente lo mismo. No sé si ha quedado un poco claro. Si no, bueno, escríbeme un poco y seguiremos con este tema, a ver si lo podemos explicar de una manera mucho más sencilla. Bueno, ya para finalizar, Félix me escribe y me dice, Alfonso, por último me gustaría comentar un tema personal. Yo me separé de mi familia y he tenido un sentimiento muy grande de culpabilidad. La culpa busca castigo. Se puede pedir al Espíritu Santo la expiación de culpa. Puedo pedir el milagro que se me deshaga la culpabilidad en mi mente. Según la filosofía una, la culpabilidad impide comunicación con el espíritu. Según el curso del milagro, la culpabilidad y el miedo no existen, los he creado yo. ¿Cómo puedo pedir la corrección? Bueno, ten en cuenta, Félix, que es muy interesante cuando dices, según la filosofía una, todos son creencias, ¿vale? Cuando creemos por algo que hemos leído, por una filosofía, un tema, esa creencia nos limita, ¿de acuerdo? Por eso las creencias hay que deshacerlas. Si yo veo que dice la filosofía una, según la filosofía una, la culpabilidad impide la comunicación con el espíritu, yo que creo que pone aquí un poco más amor o un poco más de miedo. A mí me daría un poco más de miedo. Por eso ya pienso que esa creencia es falsa, ¿no? Es una creencia errónea, ¿no? Y lo mejor es no tener creencias en ese sentido. Y las creencias que podamos tener siempre tienen que estar basadas en el amor. Por supuesto que puedes pedir la expiación de la culpa. Primero, la culpa vuelve a ser una creencia errónea, ¿vale? Porque nos han educado, sobre todo los que hemos tenido educación católica uh, y, y, cristiana en diferentes religiones, la básica. En el Antiguo Testamento también lo podemos ver con los hebreos, ¿no? Hablan de un Dios a imagen y semejanza del hombre, poderoso, que castiga, y de alguna manera nos han introducido unas creencias que nos da culpa, ¿no? En el que pensamos que vamos a tener un castigo. Esto es totalmente erróneo, porque esta creencia no pone más amor, pone más miedo. Y si pone más miedo, es una creencia errónea. Tenemos que deshacer esa creencia. Y cuando hacemos el ejercicio de perdón, no nos hemos de olvidar perdonarnos a nosotros mismos también. Y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. Y, importantísimo siempre, entender la situación. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que el Espíritu va a hacer todo lo posible para que os deis cuenta de que sois amor divino. Y si yo hago un ejercicio y quiero sanar mi sentimiento de culpabilidad, lo primero que entenderé es que la situación que ha pasado
la situación que ha sucedido, que yo luego me sienta culpable, en ella ha participado mi espíritu los espíritus de las personas con las cuales he tenido esa experiencia, porque ellos se han puesto de acuerdo con una única intención, y es que uno mismo se dé cuenta de quién es, que se dé cuenta y que diga un día, no, yo creo que tiene que haber una forma diferente de vivir, tiene que haber una forma diferente de sentir la vida plena. Y es cuando uno se da cuenta de que hay otros caminos mejores para una vida mejor. Y solo el hecho de que tú estés aquí, Félix, de que te estés dando cuenta de la realidad, ya tu espíritu ha hecho un muy buen trabajo. Y si ese trabajo ha comprendido que tú en un momento dado de tu vida ya has tenido que sentir culpa con la finalidad de darte cuenta de quién eres, pues tienes que bendecir ese momento. Tienes que ir a tu interior. Tienes que entender la situación. La entiendo perfectamente. Esto ha pasado para que yo despierte. La acepto. Doy gracias por ella. Me ha enseñado una barbaridad. Y me perdono a mí mismo porque estaba equivocado, estaba basándome en creencias erróneas. La culpabilidad es totalmente errónea. Y pido al Espíritu Santo que me ayude a deshacer esta creencia falsa. Y se lo pido y me perdono a mí mismo. Hay otra forma muy interesante también, que yo la recomiendo, y es poneros relajados en meditación y visualizar el niño, la niña pequeña que tenéis dentro, esa niña que ha tenido que pasar por situaciones difíciles y protegerla, decirle que vosotros mismos, decirle a vosotros mismos, a vuestro yo niño, que ya todo ha acabado, que ya puede estar en paz, que ya puede relajarse, que está protegido por vosotros mismos porque vosotros mismos ya sabéis quiénes sois y que va a tener todo vuestro amor y lo amáis y os estáis amando a vuestro niño interior, que es el que en esta vida ha sido el que más se ha asustado, el que menos ha entendido y el que más creencias y corazas ha creado. Y vamos a sanar nuestro niño interior. Y eso es importante, porque al sanarlo vamos a liberar muchas creencias falsas que luego esas creencias se han creado en diferentes niveles. Y al sanarlas vamos a verlo reflejado, sobre todo porque nuestro subconsciente se va a sanar. Porque es el subconsciente donde se guarda toda esa información. Es un ejercicio muy interesante y recordar, perdonaros siempre a vosotros mismos. Es importantísimo, ¿de acuerdo? Uh, bueno, Félix, no sé si con esto ya ha quedado un poco claro lo que me estabas preguntando. Hola, Caterín, hola, Pilar, bienvenidas. Vuelvo a insistir de que si no queda claro, volver a escribirme en los comentarios, que hoy es el día perfecto para poder plantear todas las dudas de este primer capítulo. Bueno, ahora voy a dar paso a Chisca, que también me escribió aquí ayer y me pregunta, hola Alfonso, dos cosas. Cuando hablas de miedos, el ego y las vibraciones y pusiste el ejemplo de que seamos víctimas de un robo, sucedería lo mismo en casos para mí mucho más graves como el asesinato, la tortura, violencia a los niños y animales. Bueno, este tema es delicado, ¿no? Es un tema delicado porque puede traer mucha repulsa, puede traer mucha incongruencia, muchos problemas, ¿no? Vamos a entender que todos los hijos de Dios son inocentes. Dios no hace distinciones sobre eso, ¿vale? Hay muchas situaciones que cuesta comprender, ¿vale? Pero vamos a entender que somos un alma y un grupo de almas con muchos espíritus y antes de entrar a este plano, nosotros decidimos qué experiencia queremos vivir. Y sabemos cómo vamos a vivir la vida, ¿vale? Y hay muchas alternativas luego, porque luego hablaré un poco más a fondo sobre la pregunta que me hace, porque somos seres multidimensionales y no solo tenemos esta realidad, tenemos realidades paralelas, ¿de acuerdo? Pero eso es otro tema que tocaré más adelante. Primero vamos a este punto concreto. Yo puedo haber sido una persona muy mala, muy, muy horrorosa en una vida pasada. Y en esta vida voy a nacer
en, en una persona totalmente diferente. Voy a ser víctima de muchas cosas. Primero, porque necesito nivelar toda mi maldad y saber y entender, ¿de acuerdo? Y voy a dar la oportunidad de que se dé la posibilidad de que todo esto se pueda perdonar. Tener en cuenta que las vidas sucesivas se repiten casi siempre lo mismo. Y unas veces el maltratador, en la siguiente vida es maltratado. ¿De acuerdo? En esta vida somos hombres, en la siguiente somos mujeres. Vamos a tocar todos los palos, por decir la manera, todas las experiencias para tener un conocimiento amplio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conseguir el perdón, de la finalidad de conseguir ejercer milagros, con la finalidad de completarnos, ¿de acuerdo? Si yo no puedo experimentar esto, no doy oportunidad a que todo se pueda sanar, ¿de acuerdo? Hay que entender también que muchas veces verdugos, personas que son horrorosas, por decir una manera, han sido víctimas anteriormente, ¿no? Al final todo el mundo es inocente. Es verdad que hay distorsiones uh, difíciles de entender, ¿no? Distorsiones de la mente y situaciones en nuestra vida que son experiencias muy, muy duras, ¿no? Pero hemos de entender que cada espíritu, a la hora de entrar en el cuerpo, ya sabe lo que va a vivir. Hasta sabe cuándo va a morir. Si esta visión la podemos entender desde el espíritu, es más fácil que desde el ego. Desde el ego es muy difícil entender estas situaciones, ¿no? Porque el ego enseguida no entiende, tiene dudas, le entra el miedo, no comprende, ¿no? Yo lo he experimentado y he tenido que hacer un trabajo muy fuerte y aún estoy, porque no os creáis que yo soy una persona que sana al 100%, sigo trabajando para eliminar juicios que me puedan venir, ¿no? Y los juicios están en mí, son experiencias que aparecen en mi vida que me están diciendo algo, ¿de acuerdo? Y la finalidad de todo es que yo aprenda a perdonar y entienda que todos somos hijos de la misma fuente y todos somos hijos de Dios. Si yo perdono, si yo entiendo, si mi mentalidad es no de odio contra la gente que hace cosas que yo no apruebe, ¿de acuerdo? Si yo en vez de poner el miedo, el odio, la crítica, pongo amor, ¿de acuerdo? Lo que hago es dar la posibilidad a que todas esas personas y más personas cambien a la misma postura o el sentimiento que yo estoy pensando. Pero si yo no apruebo, si yo critico, si yo combato, si yo lucho, si yo guerreo contra estas personas que a mi parecer no están obrando adecuadamente, lo que estoy haciendo es reforzando esto, poniendo este miedo y este odio y esta rabia en el campo cuántico y dando la posibilidad a que más gente haga exactamente lo mismo. Es muy interesante esto, es muy complicado de entender, lo entiendo perfectamente, pero esta es la verdad. Si yo aprendo a perdonar, entiendo que todo lo que está sucediendo es para que yo tome conciencia y mi actitud sea de entender, de perdonar, de poner amor, de extender este amor, para que más personas, hasta las personas que no actúan con la mente recta, puedan tener la posibilidad de cambiar sus mentes, esta postura mía va a extender amor, va a poner más amor. Y vuelvo a insistir, si mi decisión es la otra, es la del ego, la de juzgarlo, la de criminalizarlo, la de odiarlo, la de bueno, todo lo que esté relacionado con el miedo, lo que estoy haciendo con este pensamiento y este sentimiento es reforzar más esto y que esto suceda más, porque lo estoy extendiendo y más personas lo captarán en su vibración. No sé si esto lo entendéis, pero es muy importante entenderlo porque es así como actúa el espíritu. ¿Por qué? Porque somos creadores.
Nosotros creamos con nuestra mente. Si yo creo a partir del amor, voy a crear amor. Si yo creo a partir del miedo, voy a crear miedo. Voy a proyectar miedo, voy a extender amor. Pilar, ahora contestaré a tu pregunta. Voy a ir contestando las que tengo en lista y me fijo en la tuya y enseguida la contesto. Enseguida, ahora cuando vaya finalizando. Bueno, Pilar me decía algo más. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Así, dice, también dices que nuestra vida se sucede fuera del espacio-tiempo. Todas nuestras vidas pasadas, presentes y futuras suceden al mismo tiempo. No hay un antes y un después. Pensaba que las reencarnaciones se producían detrás una de otra. Bueno, vamos a ver. Desde nuestra visión de este plano, entendemos que vidas pasadas, vidas futuras, ya lo especifica, pasado, futuro. ¿De acuerdo? Pero es una visión desde el ego, desde nuestro plano material. Desde el espíritu no hay espacio-tiempo. Todo se sucede al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Y además, nuestras vidas tenemos realidades paralelas. Y uno dirá, wow, es que uh, para ver esto y entenderlo hay que estar en el espíritu. ¿De acuerdo? Porque cuando yo tengo 3 o 4 pensamientos, estoy creando hologramas que a la vez se suceden, es complicado de explicar, pero a la vez suceden, en el cual se crean realidades paralelas, en las cuales yo puedo tomar una decisión en la otra y pasar de una vida paralela a la otra. Esto entiendo que es difícil de comprender desde una visión o fuera del espíritu, ¿de acuerdo? ¿Por qué es difícil de entender? Porque estamos viviendo una realidad material muy sólida, con muchas creencias, y hasta que no deshagamos todas esas creencias erróneas, no podremos tener una visión más del espíritu. Pero cuando ya estás viviendo en el espíritu, toda esa información no es que la aprendas, es que la tienes integrada en ti, ya lo sabes. ¿De acuerdo? A partir de ahí, cuando tú cambias uh, tu realidad en el ahora y corriges tus errores, los corriges en vidas pasadas y en vidas futuras también. Muchas veces cuando tú puedes tener un cambio de conciencia, decir, wow, ha habido un cambio en mi vida, veo las cosas diferente, probablemente es porque una vida futura tuya está haciendo cambios y esos cambios te están afectando a ti. Es un tema muy complejo, es un tema que necesita un debate amplio. No es la finalidad del curso ahora hablar de este tema, pero he querido hacer esta pequeña exposición para que más o menos entendáis un poco, ¿no? Si no lo entendéis, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Porque de momento hay que hacer paso a paso y ir entendiendo las cosas poco a poco, ¿de acuerdo? Pero esta es la aplicación que yo sé que es, o la he experimentado, ¿de acuerdo? Podemos hablar más del tema. Si no entendéis, yo os encantado de explicar porque disfruto con ello y aprendo igual que vosotros. Chisca, espero que haya podido contestar bien tus preguntas. Si no, o si sigue quedando algo de duda, no te preocupes, vuelve a escribir y miraremos de buscar una respuesta más convincente o más clara o con otras palabras, porque has de entender que no es fácil poder explicar según qué conceptos de una manera más coloquial, de una manera que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Yo lo intento y pongo todo mi corazón y toda mi energía para que esto pueda llegar y se pueda entender. Pero no obstante, entiendo también que sea difícil de entender y cuando quieras, puedes hacer otra pregunta o alguna pregunta parecida para que te lo pueda aclarar o lo puedas ver de una manera más sencilla, ¿no? Bueno, voy a seguir ahora con Rosa María, que me envió, no sé si me lo ha enviado por WhatsApp, si me dice, a mí me gustaría que explicara lo del alma y espíritu, como que no lo entendí muy bien. Bueno, al igual que le comentaba ahora a, a, a Chisca, voy a explicar lo del espíritu y el alma
Tampoco es la finalidad del curso tener conocimiento de este tema, pero vamos a entender que el espíritu es el ser que está en este plano, ¿de acuerdo? Que es parte del alma, ¿vale? Y el Espíritu Santo será la parte de la mente que está conectada con esta alma, ¿de acuerdo? Muy bien. La alma tienes que verla como una flor con muchos pétalos, ¿de acuerdo? Y cada pétalo es un espíritu con su información que vive una vida. Y todos tienen la misma información, todos tienen la información de las vidas pasadas, porque todo es uno, todo es uno, ¿de acuerdo? Aunque tienen vidas independientes, pero todo es uno, todo es es como, fíjate en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Ahora imagínate que el cuerpo humano es un alma completa, así como funciona, así, todos los organismos. Y cada miembro o cada organismo del cuerpo humano es un espíritu, porque cada uno tiene una función y es independiente del cuerpo, pero está integrada en el cuerpo. El hígado, el riñón, los pulmones, la mente, ¿de acuerdo? La garganta, todos tienen una función y son uno, porque es un cuerpo, pero cada uno es independiente uno de otro y cada uno tiene la información de todos. Ese es el ejemplo más sencillo que puedo dar para que lo puedas entender. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que el espíritu es esa parte del alma que se dobla, porque es a imagen y semejanza del espíritu, a imagen y semejanza, o sea, es parte del alma que se dobla para entrar en este plano. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, no sé si te he contestado bien tu pregunta, espero que sí. Vamos a seguir con Rosé. Rosé me mandó aquí una Bon día, Alphonse. Cuando el libro habla de esclavos, se refiere a esclavos de las ilusiones. Gracias. Bueno, vamos a buscar aquí en el libro cuando habla de esclavos y vamos a buscar exactamente qué es lo que hace referencia a Rousseau, ¿no? Dice, la realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía, mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Bueno, esto no viene a decir que esto hace referencia al trato que hay entre los seres humanos, entre nosotros, ¿no? No nos tratamos de igual a igual, nos tratamos entre diferentes. El ego, aunque crea que puede hacer buenas acciones, el ego, en teoría está esclavizando a sus semejantes, ¿no? ¿De acuerdo? Porque está con la fantasía es una ilusión, es una realidad falsa, no es real. Solo el ahora es real, ¿no? Todo lo que sale del ego no es real. Y mientras estemos operando desde el ego, estaremos creando esclavos de la sociedad. De hecho, nos podemos incluir que todos somos esclavos del sistema. Y es evidente, ¿no? Tenemos que trabajar para tener un dinero y hemos de trabajar para otra persona que se enriquece a través de nuestro trabajo. O sea, no hay una equidad entre todos, ¿no? Claro, aquí cuando me haces referencia cuando el libro habla de esclavos, se refiere a esclavos de las ilusiones, no esclavos de las ilusiones, esclavos de las ilusiones del ego, de las ilusiones del ego, ¿de acuerdo? Que no es real, porque el ego, con sus ilusiones, lo que hace es crear esclavos entre nosotros mismos, ¿no? Eh, Creo que ha quedado un poco claro este tema. Si no lo he expresado bien, vuelvo a insistir, no sé, vuelvo a escribirme y miraremos de explicarlo de una manera mejor. Pero esa es la finalidad, o sea, las ilusiones, las fantasías, todo lo que se crea en el mundo ilusorio, crea y genera esclavos, ¿de acuerdo? Hay diferencias entre nosotros. ¿Mm? Muy bien, y ya tengo dos preguntas más, una de Nanda y una que me ha hecho Pilar, que primero voy a leer la de Nanda.
Y dice Nanda, me gustaría que me aclararas el punto 5 del apartado 3 sobre el punto 4, excepto que os volváis niños, lo que no acabo de asimilar es lo de reconocer plenamente mi dependencia de Dios. Gracias. Bueno, vamos a volver al libro y vamos a leer este apartado, que es muy interesante también. Y dice así, apartado 3. Sí. Bien. Uh, 3.4. Aquí, punto 3.4. Vale, muy bien. Ay, lo tenía antes apuntado, pero ahora no sé dónde bueno, uh, bueno, bueno, lo sé de memoria, lo quería leer, pero ahora se ve que no lo estoy encontrando. Bueno, da igual, no hay problema. Bueno, yo los voy a explicar sin tener que leerlo. Bueno, cuando dice que excepto que os volváis niños, lo que quiere decir es que hemos de ser como niños, sin las preocupaciones, sin los juicios. Un niño no se preocupa de lo que dice, no se preocupa de creencias, no se preocupa, es puro en ese sentido, ¿no? De alguna manera, el niño no tiene miedo a nada. De hecho, en general, ¿no? O sea, cuando un niño empieza a hablar y decir, en el ámbito de pensar, de creer, el niño no tiene miedo. Tiene miedo si vea un acto de violencia, pero no estamos hablando exactamente de esto. Estamos hablando de cuando dice que, excepto que os volváis niños, quiere decir que seáis libres como son los niños, ¿de acuerdo? Y claro, cuando dice dependencia de Dios, no lo mires como la dependencia de un ser, míralo como dependencia de la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es amor puro. Y aquí cuando habla de dependencia de Dios, nos está diciendo dependencia del amor. ¿De acuerdo? Los niños tienen dependencia del amor, lo aman el amor, les sienten amor, les gusta el amor. Y ellos son puro amor. O sea, cuando nos dice aquí, excepto que os volváis niños, quiere decir, excepto que os volváis amor. Y tengáis esa dependencia del amor. Esto es lo que quiere decir esta frase, ¿no? Quería leer en el libro, no lo he encontrado, aunque lo había apuntado, pero tampoco es muy relevante. Quiero que entendáis que hemos de ser niños, olvidar todas esas preocupaciones, porque cuando somos niños somos puros. Yo lo veo mucho en mi hijo, que ahora está bailando, danzando y saltando y le encanta todo, ¿no? Su hermano más mayor ya no baila como antes, ya no danza como antes. Ya empieza a entrar el ego ahí, ¿no? Cuando somos niños no nos importa nada, somos libres, ¿de acuerdo? Y es muy bueno ponerte a bailar, ponerte a jugar. Yo ahora, por ejemplo, mi hijo es lo más grande que tengo. Ahora cuando voy a buscarlo al colegio, me paso jugando con él como un niño. ¿Por qué? Porque es lo más bello que hay. Y yo soy más niño y tan niño como él. Y nos entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque es mi esencia. Soy yo sin mis miedos, sin mis preocupaciones, sin mis creencias. Soy un niño y vivo el ahora con él. Porque él vive en el constante ahora. Si el niño vive en el constante ahora, está viviendo en su espíritu. ¿Cuándo deja de vivir en su espíritu? Cuando empieza a entrar en juego el ego. Cuando empieza a pensar, a juzgar, a asimilar por sus experiencias, a protegerse de experiencias, a protegerse de otros niños en el colegio, lo que le enseñan. A partir de ahí empieza a dejar de lado su espíritu. De hecho, hay muchos niños que ven muchas cosas que nosotros ya no vemos. Lo podemos encontrar por todos lados, ¿no? Y la idea es que ellos no pierdan eso, ¿no? Claro, yo intento con el pequeño hacer lo posible para que conserve su niñez lo máximo posible y explicándoles cosas para ayudarle en ese sentido, ¿no? Y claro, si yo me vuelvo un niño a mi edad,
Pues estoy en mi espíritu. Estoy viviendo en mi espíritu. Muy bien. Hola Paula, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, vamos a acabar esta última pregunta, si no hay ninguna pregunta más, con la que me ha hecho Pilar, que dice, uy, perdón que me acerco. Quería preguntarte cómo sanar una situación con alguien que no quiere sanar contigo. ¿Es su libre albedrío? ¿Esto puede que no te deje evolucionar y tengas que apartarte? Bueno, hay un apartado de relaciones que lo veremos más adelante, está en el capítulo de los maestros, que es muy interesante, ¿no? Ah, lo importante es que te sanes a ti misma, ¿no? Y al sanar a ti misma, abres la posibilidad a que sane contigo, ¿de acuerdo? Si no sana, ah, lo ideal es que no se rompa, de alguna manera, el buen feeling. O sea, si tú te perdonas a ti misma, perdonas a la persona, das la posibilidad de que la otra persona también pueda evolucionar contigo, pero la otra persona se niega, tu posición tiene que ser exactamente la misma, de amor, incomprensión, ¿de acuerdo? Y lo normal es que te apartes. Cuando no hay ese feeling, lo normal es que la relación se rompa. ¿Pero por qué? Porque hay otra evolución, ¿de acuerdo? Pero no tiene que romperse a malas, tiene que romperse de forma amorosa, que esa persona siga siendo tu amigo eternamente. Porque si no es así, se volverá en un futuro a repetir la situación. Y tú puedes ser un hombre y él puede ser una mujer. Y viviréis esas experiencias y volveréis a vivir exactamente lo mismo porque no se sanó esa relación y se ha de sanar. ¿De acuerdo? En cambio, si tú te sanas a ti misma, y cuando te sanas a ti misma estamos diciendo que tú lo que haces es obrar milagros y poner amor en la relación, ¿de acuerdo? Aunque él no quiera, aunque él se enfade contigo, aunque él no te hable más, ya no es tu problema, es el problema de él. ¿De acuerdo? Lo podrás vivir en otra vida con él otra vez, pero tu sanación de ahora va a repercutir. ¿Por qué va a repercutir? Porque los espíritus van a reconocer esa sanación. Es el ego de él que no la reconoce. ¿De acuerdo? Y tú tienes que seguir con tu evolución. ¿De acuerdo? Cuando una persona ama de verdad, lógicamente pasa muy por alto muchas cosas. ¿De acuerdo? Sobre todo una cosa muy importante que hay que aprender es el hecho de que la pareja de uno no es propiedad de uno. Es un compañero de experiencias o una compañera de experiencias. Y es libre. Y si lo que hace pone más amor, es correcto. Y no dirá, no, es que mi pareja está amando a más personas, ¿vale? ¿Pero qué hace? ¿Ponen más amor o ponen más miedo? Y tú me dirás, pone más amor. Pues si pone más amor, está en el camino correcto. También es una situación que para entenderla se necesita estar en el espíritu, pero todo lo que sea amor es correcto, es bueno. Por eso es importante. ah, si una persona no te deja evolucionar o sientes que no evolucionas con él, tú tienes que hacer tu propia evolución. Tienes que perdonar la situación, tienes que entenderla, tienes que perdonarlo a él, tienes que amarlo. Y si se ha acabado, se ha acabado. Si tú has corregido y has perdonado la situación, tú estás perdonada, esto está arreglado. El Espíritu Santo corregirá eso. Perfecto. La otra persona ya es lo que Jesús dice. Le dará la posibilidad de que él haga exactamente lo mismo que tú. Y si no la hace, pues no le va a conceder el perdón automáticamente. ¿Por qué? No, 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 no. Tiene que poner, es una cosa individual, tiene que hacerlo por él mismo. No es una cosa externa. Nada externo te puede sanar. Tienes que sanarte tú mismo. ¿De acuerdo? Bueno, Pilar, no sé si veo que me has escrito algo. Me refiero a la familia, no a una pareja. Supongo que lo es. Bueno, es exactamente lo mismo. A una familia exactamente igual. Si yo, por ejemplo, estoy peleado con mi madre, además que es un ejemplo muy interesante lo de la familia, porque eso lo podéis comprobar automáticamente.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo vais a ver como cuando cambiéis la percepción de lo de la familia es algo automático, automático, porque yo lo he vivido. Cuando tú perdonas desde tu infancia situaciones con la familia, porque todo se repite, ¿eh? Siempre el origen tiene que ser una situación de la infancia. Entiendes, aceptas, perdonas a las personas que han participado, te perdonas a ti mismo, pides al Espíritu Santo que corrija situaciones. Luego verás que con el tiempo, cuando vuelves a ver a esa persona familiar, la situación ha cambiado. No es exactamente igual. No es exactamente igual. Si la otra persona no quiere cambiar, perfecto, no es tu problema. Pero verás que su actitud es diferente. A lo mejor antes ni te decía ni hola ni nada y ahora cuando la ves te dice hola. No dice nada más, pero te dice hola. Algo ha cambiado. Porque es el espíritu el que recibe esa información. Luego el espíritu le facilita al ego a que cambie la mente. Le facilita al ego para que cambie la mente. Y luego es el ego el que tiene que cambiar. Le pondrá situaciones para que se den cuenta y cambie. Pero si no hay ese cambio, ¿de acuerdo? Y hay esa separación, porque tiene que haber una separación temporal a veces. A veces es necesaria hacer una separación temporal para luego ver los resultados. Pero lo importante es que tú sanes la situación. ¿De acuerdo? Si se vuelve a dar en otra vida el tema, ya no será una relación igual. ¿Por qué? Porque ya hay una sanación por tu parte. ¿De acuerdo? Y es importante lo de antes que he dicho, que es perdonarse a uno mismo también, ¿no? También visualizar esa niña pequeña o ese niño pequeño que hay en ti, que hay cuando le proteges y le amas, ¿no? Eso es muy importante, es poner el milagro con la acción, con el pensamiento, con el sentimiento, ¿sabes? Entender, ¿no? Yo he tenido también en mis tiempos, pues, los problemas con la familia y cuando sané mis problemas, porque al final era una cosa que yo creaba, ¿sabes? Porque estaba en mí. Cuando yo sané, todo cambió exactamente, todo cambió completamente, me quedé asombradísimo, ¿de acuerdo? Hacer la prueba, ¿eh? Hacer el ejercicio de sanación, entender las situaciones, aceptarlas, sanarlas, amarlas, agradecerlas y a partir de ahí deshacerlas. Bueno, muchas gracias por todo. Creo que ya estamos finalizando este momento. Quiero agradeceros a todos este último capítulo, las preguntas y respuestas. Creo que todo ha quedado bastante claro. No me he olvidado ninguna pregunta ni nada. Gracias por todo, lo de siempre. Si os ha gustado, compartir, es lo más bello que podemos hacer. Un beso muy grande, que paséis un maravilloso fin de semana. Mañana colgaré algo, no haremos una sesión mañana, colgaré algo para distraer un poco y aprender un poco más. Daros las gracias de todo corazón por estar aquí. Espero haber respondido a todas las preguntas planteadas. Lo dicho, muchas gracias una vez más y nos vemos el lunes que viene ya empezando el segundo capítulo. Muchas gracias, un abrazo a todos y pasar un maravilloso fin de semana. Que vaya bien todo.